Hola, soy Álvaro Cardona de tuparte.com. Hoy vamos a hablar de las pastillas de freno. Bienvenidos. Bueno, hoy vamos a hablar entonces de las pastillas de freno. ¿De qué está compuesta una pastilla de freno? Una base metálica y un material de fricción que es quien nos garantiza el frenado, en donde realiza este frenado en una superficie que llamamos disco de freno, es decir, la pastilla, la pieza o material de fricción es el que va hacia el disco de freno y al presionar el pedal del freno empuja la pastilla, un sistema hidráulico, en algunos casos neumático para vehículos pesados, lo que nos permite es darnos el frenado del vehículo. Dependiendo de la velocidad es la distancia de frenado, es decir, el recorrido después de accionar el freno hasta que el vehículo se detiene en su totalidad. Es importante saber que debemos realizar el mantenimiento preventivo en los sistemas de freno, es decir, cada que llevamos el vehículo a la revisión de kilometraje se deben revisar los frenos. Recuerden que es y hace parte del sistema de seguridad del vehículo. ¿Cuándo debo cambiar las pastillas de freno? Las pastillas se deben de cambiar de acuerdo a lo que nos determina el fabricante. Normalmente en algunos manuales de conducción, en algunos manuales de mantenimiento con el que viene el vehículo, nos dice el fabricante que hay unos intervalos entre 10.000 y 15.000 kilómetros. Pero este cambio se determina por varias condiciones. Una, por el tipo de manejo. Hay personas que acostumbran a hacer más frenado que otras. Por el tipo de terreno. Es diferente a una persona que conduce en un terreno plano a una persona que normalmente está acostumbrado a terreno inclinado o tipo montaña. Entonces tenemos un mayor uso del sistema de frenos. Hay otras condiciones como el material de las pastillas de freno. Hay otras condiciones como el estado de la superficie del disco de freno. Entonces es difícil determinarlo, por eso recomiendo en las revisiones preventivas de kilometraje que nuestro mecánico en nuestro taller hagamos la revisión de las pastillas de freno y determinar un promedio de uso. Con eso no cambiamos unas pastillas que todavía esté en unas buenas condiciones de uso. Cuando el mecánico nos dice que las pastillas están para cambio, nosotros como usuarios podemos definirlo cuando vemos en esta parte de la pastilla, si ven esta superficie, cuando llega a esta superficie y se pierde esta línea, esta canal, que hablamos de 2 milímetros, ese es el límite de uso de una pastilla de freno. Si nosotros no lo hacemos ahí, se desgasta la pastilla y llegamos a esta superficie que es la base metálica y ocasionamos daño en el disco. Por ende, es un mantenimiento correctivo que se nos va a exceder en costos. Cuando nuestro mecánico está cambiando las pastillas de freno, tenemos que, si tenemos discos de freno en la parte delantera, va un juego de pastillas que viene en cada caja. Si tenemos disco de freno en las 4 ruedas, entonces tenemos que comprar 2 juegos de pastillas de freno. Siempre, en la mayoría de los casos, no conozco alguno que sea diferente, pero en la mayoría de los casos varían las pastillas de freno delanteras con respecto a las pastillas de freno traseras. Las pastillas de freno delanteras normalmente son más grandes que las pastillas de freno traseras.
Esto para los vehículos de tracción delantera debido a que el peso es superior en la parte delantera, entonces debe de ejercer una mayor capacidad de frenado, una mayor fricción sobre el disco. Cuando frenamos mucho, estamos en una pendiente y estamos usando mucho el freno y nos dicen que llevemos el carro en segunda, es porque esto se calienta por fricción. Por ende, el líquido de freno se calienta, es decir, la presión hidráulica que está ejerciendo es a través de un líquido de freno, que más adelante en otro video vamos a hablar acerca de los líquidos de freno, y vamos a ver que al calentarse pierden las propiedades químicas y no actúan con la presión adecuada, y ahí es donde el pedal de freno se nos va. Cuando el pedal de freno se nos va, no es que pierda acá algún sistema o se cayó el material o se movió la pastilla, no, es que el líquido de freno es el que perdió la capacidad, por ende la presión. Ahora vamos a hablar del material en que están fabricadas las pastillas de freno, es decir, la superficie de fricción, porque todas van en una base metálica. El mecánico nos dice que debemos cambiar las pastillas, por lo tanto ingresamos a tuparte.com y vamos a encontrar variedades de pastillas, tanto en material de fabricación como en diferentes marcas. Los materiales que vamos a encontrar son en semimetalizadas. Vamos a encontrar metalizadas, es decir, para trabajo pesado. Vamos a encontrar otros materiales también semimetalizados y otro que es bastante interesante, que son en cerámica. Estas son unas pastillas semimetalizadas. Sí, vamos a ver que el material de construcción es el material orgánico, el material de fricción, el material orgánico con viruta metálica, es decir, algunos materiales de hierro, los cuales son los que hacen la fricción. Otro material en que está construido es una que llamamos metalizada, que es para trabajo pesado, que en el caso de esta marca construyen en un material bastante bueno. Cuando hablamos de para heavy duty, trabajo pesado, si nosotros vemos este material es mucho más fino, vamos a tener mucho más material metálico, pero en materiales un poco más blandos, que nos permiten una mejor fricción, un mejor agarre al disco, por ende un mejor frenado. Son un poco más costosas cuando son para trabajo pesado en relación a las pastillas semimetalizadas. Cumplen las mismas funciones. Ahora vamos a ver material de cerámica o en cerámica. En este caso dice acá cerámica, ¿sí? Para este tipo también cerámica. La cerámica también ya la encontramos para todos los tipos de vehículos, las diferentes marcas que hay en el mercado. Hablamos de Renault, Mazda, Chevrolet. Ya para cada una de sus líneas encontramos que en tu parte vienen también pastillas en cerámica. Ahora vamos a ver una de estas marcas. Vamos a ver el tipo de material y vamos a ver la diferencia en las superficies. Vamos a sacar de este lo mismo, vamos a sacar una pastilla que vaya en la parte externa y otra en la parte interna. Como les decía, recuerden que esta lámina nos informa ya el excesivo desgaste de una pastilla, es decir, este es el límite. Cuando esto empiece a sonar, debemos parar el vehículo y llevarlo o ir al taller más cercano y cambiar la pastilla de freno. Al principio les dije que esto se hace en el preventivo, por ende no debe llegar hasta este límite. Los materiales, si lo vemos, es una superficie mucho mejor. Cuando hablamos de cerámica no quiere decir que en su totalidad que sea cerámica, es que tiene materiales en cerámica, virutas de cerámica. Si vemos, aunque acá no es muy notable, tenemos unos brillitos de los materiales, los cuales es cobre, que es el material más blando,
Es un material que nos permite mayor fricción. ¿Cuáles son las ventajas de esta pastilla? Son, primero, una mejor fricción, un mejor agarre, una mejor disipación del calor. Recuerden que les dije que al ser el frenado se generaba alta temperatura en el disco y la pastilla. Este material tiene una mejor disipación de ese calor y a favor tienen una mayor durabilidad. ¿Sí? Tienen una mayor durabilidad, recuerden eso. Eso hace que obviamente estas pastillas en el mercado las vamos a encontrar más costosas que las pastillas de materiales anteriores. Esperamos que esta información sea de mucha utilidad para ustedes. Recuerden visitarnos en nuestra página tuparte.com y en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.